Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos este domingo muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios. Un día, un momento. Si Dios no nos permite estos tiempos, no podemos vivir y no podemos hacer nada. Ayúdanos para que podamos usar estos tiempos muy adecuadamente y dignamente para tu gloria. Fue confirmado que realicemos el seminario de la Biblia para los niños y para los adultos ambos desde fin de julio. Guía muchas almas perdidas para poder escuchar la palabra de Dios y puedan recibir la salvación. Y ayúdanos para poder preparar adecuadamente este seminario con tu sabiduría y poder. Y ahora hay muchos hermanos que tienen mucha dificultad por la pandemia. Protege, guía y ayuda a nuestros amados hermanos con tu gran amor, la gracia y la eterna consolación. Hoy también, ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos para nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. San Juan capítulo 12. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 1 al 11. Texto principal de hoy. San Juan capítulo 12, desde versículo 1 al 11. Texto principal hoy. San Juan 12, desde versículo 1 al 11. Les leo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hasta aquí. Sí, poco largo este texto principal. Aquí
en este texto principal aparecen tres nombres. Miren, es decir, Lázaro, Marta y María. ¿Sí? Aparecen estos tres nombres en este texto principal. Y ellos eran hermanos. Sí, sabemos, eran hermanos. Y también ellos eran personas que tenían una relación muy especial con Jesús. A pesar de que no se explica detalladamente en muchas partes de la Biblia, algunos versículos muestran que ellos eran personas a quienes Jesús amaba particularmente. En San Juan capítulo 11, sucesivamente aparece la expresión de que Jesús los amaba. Aquí, mire, San Juan capítulo 11, versículo 3 y versículo 5, dice así: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Versículo 5 también dice así: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sí, aquí este versículo está usando palabra amar, ¿sí? Ama a ellos, Jesús ama a ellos. Como sabemos, cada contenido de la Biblia tiene un significado importante, porque esto es la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que esta historia contiene lecciones muy importantes que Jesús quiere enseñarnos a través de estos tres hermanos a quienes Jesús amaba especialmente. Así que hoy vamos a averiguar acerca de estos tres hermanos en este acontecimiento y meditemos unas enseñanzas que Dios quiere darnos. El nombre Lázaro significa el ayudado por Dios. Tiene este significado en este nombre. Lázaro significa el ayudado por Dios. En San Juan capítulo 11 aparece la escena donde Jesús mismo ha salvado a Lázaro muerto. Al instante, por la ayuda de Dios, este Lázaro revivió. E hizo el trabajo del Señor sentándose al lado de Jesús. Después de revivir, él sentándose al lado de Jesús e hizo el trabajo del Señor. Versículo 11 del texto principal dice, así dice: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Después de revivir, él hizo este trabajo, Lázaro. Esto significa que Lázaro testificaba a las personas que Jesús fue su Salvador. Podemos entender de esa manera, ¿no? Podemos decir que esto es un ejemplo de la salvación de los cristianos salvos, como nosotros, ¿no? Y Marta, su hermana, Marta tenía la pasión. Ella le agradecía mucho a Jesús por salvar a su hermano Lázaro y, por tanto, servirle con su sacrificio. Sí. Y María, siempre le prestaba mucha atención a la palabra de Dios. Ella fue alabada por el Señor porque sacrificó un perfume de nardo puro muy caro y así preparó la sepultura de Jesús al momento de comprender el significado de la muerte de él. Sí. A través de la Biblia podemos entender sobre esto. Hasta aquí he explicado brevemente acerca de estos tres hermanos, pero desde ahora averigüemos
más detalladamente a cada uno de ellos y recibamos unas lecciones muy importantes para nosotros. Primero, pensemos acerca de Lázaro. Aquí, San Juan capítulo 11, versículo 14. Aquí, San Juan capítulo 11, versículo 14. Dice así: entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Como dice este versículo, Lázaro se murió en realidad. Jesús dijo esto exactamente, directamente, claramente así. Lázaro ha muerto. Entonces, Lázaro se murió verdaderamente, en realidad, carnalmente se murió. Y la muerte significa separarse de todas las cosas. Sí, la muerte tiene este significado. Separarse de todas las cosas. Delante de la muerte no sirve de nada la cantidad de dinero que uno tenga, cuán famoso sea, que esté frío o caliente, o que tenga hambre o no sirve de nada. Es igual a nuestro estado antes de haber recibido la salvación, ¿no? Es decir, estábamos en un estado de habernos separado de las cosas de Dios, ¿sí? Antes de recibir la salvación. Éramos este estado. En ese estado, en realidad, no teníamos ninguna relación con la Biblia, alabanza, oración, iglesia, comunión, etc. No teníamos ninguna relación con estas cosas. No teníamos ningún sentido, aunque tanta habíamos escuchado la palabra de Dios, de esa manera la escuchábamos insensiblemente antes de recibir la salvación, porque no teníamos ninguna relación con Dios. Este es el estado de nosotros, como muerte, ¿no? Esto es el estado de nosotros cuando nuestro espíritu se había muerto. De esa manera, Lázaro estaba muerto y en cuanto más pasaba el tiempo, se pudría. Del mismo modo, nuestra vida sin salvación se va a ir pudriendo así, ¿sí? Antes de recibir la salvación. Nuestra vida sin salvación se va a ir pudriendo así. Aunque sus hermanas menores, Marta y María, derramaban lágrimas, no servía de nada. A pesar de que lloraban mucho con sus lágrimas, pero no servía de nada. No pudo salvar a Lázaro, su hermano. Entonces, ¿qué fue lo que salvó a Lázaro? ¿Sí? ¿Qué fue lo que salvó a Lázaro? En la Biblia está la respuesta. Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 11, versículo 43 al 44. San Juan 11, versículo 43, 44, dos versículos. San Juan 11, 43, 44. Si lo tienen, leamos juntos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Dijo así Jesús. Solo la palabra de Jesús salvó a Lázaro muerto. Sí, solo la palabra de Jesús. Por medio de esta palabra de Jesús, Lázaro volvió a vivir. Mire, Lázaro, ven fuera. La voz de Jesús, la palabra de Jesús,
Lázaro volvió a vivir. Lázaro, ven fuera. Y luego resucitó. Este acontecimiento ocurrió verdaderamente. No es una mentira, ¿sí? Verdaderamente ocurrió en esta tierra, en esta historia humana, ¿sí? Lázaro ven fuera y luego resucitó verdaderamente. Pensemos entonces, nosotros también revivimos al momento de escuchar el Evangelio, ¿no? Sí, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, también revivimos a través de la palabra de Dios, ¿no? Aquí, Efesios capítulo 2, versículo 1. Aquí, Efesios capítulo 2, versículo 1. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí dice, cuando estabais muertos. ¿Sí? Pero Jesús, Señor, nos dio vida a nosotros. Como dice este versículo, Dios nos salvó a nosotros, nos salvó. Que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué? Es porque nos amó. Nos amó. Solo por esta única razón nos salvó así. Sí. Aquí, San Juan capítulo 3, versículo 16, explica sobre esta razón muy claramente. San Juan capítulo 3, versículo 16, sabemos muy bien este versículo, ¿no? Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan precioso, ¿no? Tan precioso es este versículo. Ese amor es real amor. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo. Aquí, usando la palabra amor, ¿sí? Amar. Ese amor es real amor. Pensemos, ese amor no es un amor del hombre, un hombre corriente, no. Amor de Dios. Esto es la esencia de amor. Porque es el amor de Dios. Por eso, dentro de ese amor se incluyen muchas cosas de Dios. Este amor es más grande que el universo. Es verdad, más grande que el universo. ¿Por qué? Es el amor de Dios quien creó este universo. Por eso, más grande que este universo. Dios es el amor mismo. ¿Sí? Por eso tiene este significado muy grande. No podemos explicar este amor, sobre este amor. Como dice este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este amor. Dios nos amó a nosotros que estábamos muertos y podridos por los pecados. Por este amor, Dios nos salvó de la muerte. Es verdad. Podemos pensar que salvar a Lázaro es una sombra de la salvación de todo el mundo por Jesucristo, para salvar a nosotros también. Jesús amó a Lázaro y también amó al mundo. Es decir, Jesús me ama también. Me ama. Es verdad. Tenemos que pensar siempre esto, sobre el amor de Dios. Aquí, San Juan capítulo 11, versículo 5 y versículo 36, les leo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Dijeron entonces los judíos, mirad,
como le amaba. Aquí también está usando la palabra amar, ¿sí? Amor, ¿no? Jesús amó Marta y su hermana, Lázaro, y así salvó de la muerte Lázaro, ¿sí? Entonces, incluso si pongo mi nombre en este versículo, aquí, incluso mi nombre en este versículo, no estaría nada equivocado. Esta es una sombra de nuestra salvación. Esta es una sombra que Dios ama al mundo, ama a nosotros. Todos los milagros que realizó Jesús en Nuevo Testamento se incluyen contenidos del Evangelio. Contenidos del Evangelio, es decir, contenidos de amor. Entonces, definitivamente, el que salvara a Lázaro muerto fue el amor y la palabra de Jesús. Pensemos sobre esta condición. Otra vez, el que salvara a Lázaro muerto fue el amor y la palabra de Jesús. Si pensamos esto seriamente, sinceramente, eso podría ser gran consuelo para nosotros. Gran consuelo. ¿Por qué? El amor de Dios todavía está hacia nosotros. Incluso ahora mismo, ¿sí? Y la palabra de Dios siempre está con nosotros. Ahora también tenemos la Biblia, ¿no? Palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, en nuestra mano, ¿no? Y Dios nos habla constantemente a través de esta Biblia, ¿sí? Así estamos escuchando la palabra de Dios. Hoy también, ¿no? Siempre está con nosotros su voz, su amor, ¿no? Dos cosas principales hacia nosotros, ¿sí? Es gran consuelo para nosotros, ¿no? La razón por la que fuimos salvos y así revividos desde el destino de la muerte eterna fue este amor y esta palabra de Dios. Y a través de este milagro podemos ver que el amor y palabra de Dios pueden dar vida verdadera a una vida que es tan dolorosa y dura como la muerte, ahora también, ¿no? A pesar de que estamos pasando un tiempo muy doloroso, ¿sí? Muy difícil, pero ese amor y esta palabra de Dios nos da una vida, ¿sí? Una fuerza para nosotros. Esto es el amor de Dios, ¿no? Y en este milagro del Señor había y se necesitaba la colaboración de las personas que estaban alrededor, ¿no? Aquí, San Juan, capítulo 11, versículo 39, busquemos. San Juan, capítulo 11, versículo 39. San Juan 11, versículo 39. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dice así. Jesús dijo, quitad la piedra. Quitad la piedra. La forma de las tumbas en esa época era que el cuerpo se colocaba en una tumba como una cueva y su entrada era tapada con una piedra muy grande. Así. Pensemos una vez entonces. Pensemos. En realidad, este trabajo se pudo realizar con el poder de Jesús suficientemente, ¿sí? Quitar
las piedras, es suficientemente Jesús pudo realizar esto, pero los mandó a las personas, ¿no? Mire, suficientemente tenía este poder, porque Jesús es Dios todopoderoso, ¿no? Pero de esa manera Jesús mandó a que ellos mismos lo hicieran. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí también hay una enseñanza muy importante que tenemos que saber y recordar. Para quitar esa piedra muy grande, muy pesada, no podía hacer con la fuerza de una sola persona. No puede realizar con una fuerza de una sola persona. Sí, imposible. Es decir, se necesitaba la fuerza de personas. Sí, personas. Unas personas. Entonces, ¿quién habrá trasladado la piedra? ¿Quién? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Quién habrá trasladado la piedra? Si estuviera yo ahí, ¿sí? Pensemos, si estuviera yo ahí en aquel momento, ¿habría podido realizar esto? Jesús mandó a que quitaran esa piedra tan pesada. Supongamos que Jesús dijera así, en esta tumba está Lázaro que murió hace 4 días. A pesar de que su cuerpo está podrido y huele mucho, pero luego va a volver a vivir. Por eso, quiten la piedra ahora mismo. Si supongamos que Jesús dijera así de esa manera detalladamente. Entonces, si hubiera escuchado este mandato de Jesús, ¿pudiera obedecer al instante? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Pudieran obedecer al instante? Pensemos una vez sinceramente. Esta palabra, este mandato es totalmente diferente con los pensamientos del hombre, ¿no? Por eso, ¿pudiera obedecer al instante escuchando este mandato de Jesús? Sinceramente, pensemos. A pesar de que habían muchas personas ahí, pero no todos obedecieron esto, ¿sí? Solamente las personas que creyeron que Jesús ciertamente podría salvar a Lázaro habrían ayudado a trasladar esta piedra, ¿sí? Los que creyeron en la palabra de Jesús habrían ayudado a realizar este trabajo, ¿no? Esta es la manera en la que Jesús que salva a las personas muertas. Tenemos que recordar esto entonces. Esta es la manera en la que Jesús que salva a las personas muertas. Fue posible con la colaboración de ellos. Estaba necesario la colaboración de las personas, no solo una persona. Es decir, se necesitó de personas para que se realice el trabajo de Dios. Pero no de personas corrientes, sino se necesita la colaboración de personas que tienen la fe en Dios. Sí, tienen la fe en Dios. El salvar a las almas de las personas de ahora es lo mismo, ahora también. Primero, se requiere la fe y la colaboración de las personas que recibieron la salvación previamente. ¿Sí? Dios usa las personas que recibieron la salvación y de esa manera salva a las personas muertas.
San Juan capítulo 11, versículo 43, 44, les leo de nuevo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ese Lázaro habrá salido muy incómodo, ¿sí? Jesús dijo, Lázaro, ven fuera y desatadle y dejadle ir. Mire, salió con las manos atadas y los pies con vendas, así. Pero, ¿quién lo habrá desatado? ¿Quién? Habrán sido las personas que se alegraron realmente por la resurrección de Lázaro, ¿no? Por lo tanto, ellos habrán podido desatarle con mucho gusto, ¿no? Ellos fueron personas que pudieron desatar tocando ese cuerpo que olía a un muerto, ¿sí? Imaginemos esta escena. Los que tenían en fe la palabra de Jesús, pudieron quitar las piedras grandes, pesadas. Y también los que los que alegraron por la salvación de Lázaro, ellos pudieron desatar tocando ese cuerpo que olía a un muerto. ¿Sí? Imaginemos esta escena. Nosotros también, después de recibir la salvación, quizás vivíamos con vendas que olían mal por un tiempo, ¿no? A pesar de que fuimos salvos, por un tiempo debemos haber tenido un temperamento de pecado y malos hábitos sucios y malolientes, ¿no? Tal vez ahora mismo también. Es como si una venda, ¿no? Una venda que olía a un muerto se nos hubiera atado para que no pudiéramos movernos libremente por un tiempo. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden desatar esto? ¿Quiénes? Habían personas que se alegraron por mí porque volví a vivir y ellos gustosamente me desataron tocando con sus manos. Ellos son los santos que recibieron la salvación primero. O sea, los cristianos ya más crecidos espiritualmente. Si recapacitamos con nuestro pecado, quizás muchas personas habrán visto mis faltas necias que olían muy mal. Pero por la ayuda de los santos que me amaron y se alegraron porque volví a vivir, de tal modo fuimos desatados de las vendas con las que estábamos atados, ¿no? De esa manera, se necesita el sacrificio y el amor de los santos. Tiene que ser desatado para poder mirar bien y trabajar moviéndose libremente, ¿no? San Juan, capítulo 12, versículo 2. San Juan, capítulo 12, versículo 2. Les leo. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y después de ser desatado, Lázaro se sentó con Jesús. Solo por estar sentado así,
se habrá predicado el Evangelio. Mira, aquel hombre revivió después de haber muerto. Es un hombre a quien Jesús salvó. Parece que las personas dijeron de esa manera, ¿no? Debido a que volvió a vivir después de morir, solamente por haber caminando, se habrá predicado la misión de Jesús, ¿no? Sí. Pero los judíos odiaban a ese Lázaro y lo querían matar. Eso es algo muy extraño, ¿no? La resurrección de los muertos es un milagro muy grande, un milagro maravilloso, ¿no? Y algo que solo el Creador, Dios, puede hacer, ¿no? Los judíos deberían haber pensado seriamente en ese Jesús a través de ese milagro. Sí, deberían haber pensado esto. Si hubieran entendido la Biblia con un corazón humilde, ellos podrían haberse dado cuenta de que el Mesías prometido en la Biblia era este Jesús. Sí, pudieran haberse dado cuenta de esto. Pero, muy lamentablemente los judíos odiaban a Jesús debido a solo juicios y pensamientos carnales y trataron de matar a Lázaro, a quien Jesús había salvado. Es algo muy raro, ¿no? Aquí, San Juan capítulo 12, versículo 9 al 11, San Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11, les leo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquí explica muy detalladamente, ¿sí?, sobre el estado de judíos. Es muy largo, ¿no? Los judíos no solamente odiaron a Jesús, sino también aborrecían a Lázaro, que fue salvo por él, y siendo así, lo querían matar. Esto también se aplica a los cristianos salvos, ¿no? Es decir, cuando testificamos acerca de un gran cambio y la vida cristiana que llevamos después de ser salvos, las personas rechazan y odian generalmente. Sí. Es muy lamentable. Cuando testificamos sobre Jesús, solo por el trabajo de predicar el Evangelio, nos persiguen y nos odian las personas. Entonces, ¿yo estoy llevando realmente una vida así? ¿Fue aborrecido por haber predicado el Evangelio? Es necesario pensar acerca de esto, ¿no? Lázaro llevó una vida así. Esta vida de Lázaro es una sombra muy clara que muestra la vida de una persona que recibió la salvación. Por lo tanto, podemos decir que no es algo extraño ser tratado así por el Evangelio, y ese aspecto es algo normal y obvio. Tenemos que recordar esto. Ahora, vamos a averiguar acerca de Marta en esta vez. Aquí, busquemos en la Biblia, San Juan capítulo 12, versículo 2, de nuevo. Aquí, San Juan capítulo 12, versículo 2, les leo.
Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí dice, Marta servía. Marta servía. Y en otra parte de la Biblia habla también sobre otra escena en la que Marta servía. Sí. Aquí busquemos la Biblia. San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aquí también aparece esta escena que muestra Marta servía. ¿Sí? San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Les leo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí aparece esta historia, esta escena. Esta escena es también una de las escenas más famosas de la Biblia, ¿no? Muchos conocidos. Marta estuvo muy ocupada después de recibir a Jesús en su casa. Ella quiso servir a Jesús, pero su hermana María, sin ayudarle, solamente escuchaba la palabra bajo los pies del Señor. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, Marta se lo delató a Jesús, pero la respuesta de Jesús fue como el versículo 41 y 42 que hemos leído recién. Así, dice, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es muy importante, ¿no? Marta siempre quiso servir y era una mujer activa y diligente. En San Lucas y San Juan, en ambos, ella se aparece en una forma de trabajar, siempre trabajar. Pero no podemos decir que ese aspecto de Marta está equivocado. No. Obviamente es muy necesario trabajar y servir para el Señor. Es muy necesario también. Este trabajo también es muy precioso, necesario. Se puede decir que este versículo es para enfatizar el mejor aspecto de María. Sí. Con este propósito dijo Jesús de esa manera, para enfatizar el mejor aspecto de María. ¿Sí? No reprendió. ¿Sí? Jesús no reprendió a Marta, sino que aconsejó acerca de un aspecto mejor amablemente. No tengan mal entendimiento, ¿no? Amablemente aconsejó. ¿Por qué? El servicio es importante también. Servicio es importante, pero podemos hacer la obra de Dios con gozo
llenándola de gracia y amor con la palabra de Dios primeramente. Sí. Jesús quería enfatizar este punto. Por eso Jesús llamó a Marta 2 veces así. Marta, Marta. Esta es una expresión para mostrar su cariño hacia ella, hacia Marta. Y podemos decir que el servicio de Marta es muy valioso también, ¿no? Precioso. Debido a que ella tenía un gran agradecimiento con Jesús, preparaba muchas cosas para el Señor, ¿sí? Este corazón también muy precioso, ¿no? Al ver San Juan capítulo 11, podemos ver que ella ya tenía la fe y confesó esa fe ante el Señor. Aquí, busquemos la Biblia, San Juan capítulo 11, versículo 24 y 27, 2 versículos. Les leo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella ya sabía, ¿no? Sobre la resurrección de Jesús. Abajo, 27, dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella también sabía sobre este contenido, sobre el significado de Jesús, ¿no? Entonces así confesó su fe. Ella tenía la fe también. Así, ella tenía la fe y le agradecía mucho a Jesús por salvar a su hermano Lázaro y por eso ella quería servir más para el Señor. Podemos entender de esa manera a través de la Biblia, ¿no? Ese servicio y sacrificio por el Señor también son necesarios, también son preciosos, ¿no? A través de Marta tenemos que reflexionar también si realmente tenemos un corazón anheloso para servir al Señor o no. Tenemos que reflexionar esto. Debemos aprender también este aspecto de la pasión de Marta también. Ahora vamos a pensar acerca de María en esta vez. Ella es muy famosa como una mujer quien anhelaba escuchar la palabra de Dios bajo los pies de Jesús. Y Jesús la alabó, ¿no? Aquí, San Lucas, capítulo 10, versículo 42, y San Juan 12 y 3. San Lucas, capítulo 10, versículo 42, San Juan 12, 3, les leo. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Abajo, entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Marta servía para el Señor y María limpió el perfume, lo derramó sobre la cabeza de Jesús y lavó los pies de él con su cabello. Pensemos entonces. María preparó y realizó realmente la sepultura de Jesús. Sí. Directamente la Biblia explica sobre esto. María realizó realmente la sepultura de Jesús. Jesús dijo directamente así. Ella comprendió el significado de la muerte de Jesús, que hasta sus discípulos no se dieron cuenta. Ese vaso alabastro del perfume debe romperse para dar aroma, ¿no? Cuando damos al Señor
toda nuestra vida, mente, corazón y pensamientos, quebrantándolos como este perfume. Eso puede ser un sacrificio agradable. En Jueces capítulo 7 se aparece la escena de los 300 soldados de Gedeón, ¿no? En este capítulo, los cántaros se quebrantaron para que se manifestara la tea, ¿no? Esos cántaros deben quebrarse para poder iluminar así, ¿sí? Vamos a pensar, ¿cuántas veces me he quebrantado para iluminar la gloria de Dios? Tenemos que pensar. Debido a que el corazón y los pensamientos que no quieren que me quebrante, ¿acaso no he testificado al Señor a través de mi vida? Tenemos que pensar en esto seriamente, sinceramente. María ha quebrantado toda su vida para el Señor. Sí, María. Nosotros apreciamos mucho, ¿no? Los materiales y las riquezas. Pero si pudiéramos darle al Señor perfectamente nuestra riqueza y los materiales preciosos, eso habría sido igual a dar nuestro corazón para el Señor. Corazón para el Señor. Es decir, dar gustosamente lo que obtuve con mucho sacrificio es igual a dar mi corazón. Sí. Busquemos la Biblia. San Mateo capítulo 6, versículo 21. San Mateo capítulo 6, versículo 21. Aquí, San Mateo 6, 21. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Sabemos este versículo, ¿no? Sí, es algo muy obvio, ¿no? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Por qué? Somos una persona que aprecian nuestros tesoros. Esto conectado con nuestro corazón, ¿no? La fuente por la cual María pudo llegar a tener esa fe fue por haber escuchado la palabra bajo los pies del Señor. Cuando la palabra sea el fondo de nuestra vida, podría ser la fuerza que más nos impulse a hacer todas las cosas. Es decir, el motivo de todo sacrificio es la palabra, ¿no? Aunque tengamos un buen carro así, imaginemos, ¿sí? Es un muy buen carro, ¿no? Aunque tengamos un buen carro y queramos correr intensamente, pero si se acaba la gasolina, no podría seguir adelante, ¿no? Es algo muy obvio. Llevar la vida cristiana también es lo mismo. Si deseamos avanzar sin llenarnos de la palabra de Dios, ¿sí? Sin llenarnos de la palabra de Dios, sino solo con mi fuerza, voluntad y pasión, solo mi pasión, jamás podría seguir adelante. Necesita la palabra de Dios. Y de repente entran luces de advertencia de falta de aceite. Del mismo modo, entra la advertencia de fe. ¿Sí? Si en caso solo intenta hacer algo con mi fuerza, ¿sí? Voluntad y mi pasión, jamás podría seguir adelante. Aquí
San Juan, capítulo 12, versículo 4 al 8. Aquí, San Juan, capítulo 12, versículo 4 al 8. Les leo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús dijo así directamente. La persona que contraste con María fue Judas Iscariote, del que acabamos de leer. Judas Iscariote. Él le prendió a María. María pensaba en cómo tenía que hacer para dar todas sus cosas a Jesús. María pensaba de esa manera, pero al contrario, Judas Iscariote pensaba en cómo tenía que hacer para conseguir muchas cosas por medio de Jesús. Él pensaba de esa manera. Y cómo ganar algún beneficio por medio de Jesús. Él siempre pensaba así. La Biblia explica sobre esto, ¿no? Así había una diferencia de la vista de cómo mirar a Jesús fundamentalmente. Es muy importante, ¿no? La manera de cómo mirar a Jesús, hay muchas diferencias entre cada uno de nosotros. Entonces, en mi vida cristiana, pensemos, en mi vida cristiana, ¿qué tipo de aspecto tengo ahora? ¿Tengo yo? ¿El de María o de Judas Iscariote? Tenemos que pensar. Es muy necesario reflexionar en esto seriamente, ¿no? Al ver estas formas de la vida de estos tres hermanos, podemos entender que debemos tener todos estos aspectos de los tres hermanos. Sí, cada hermano tiene un aspecto muy importante que tenemos que tener, ¿sí? Primero, como Lázaro, que volvió a vivir después de morir por medio del amor y el sacrificio de los santos. Ante todo, debemos recibir la salvación por medio del amor de Dios. Esto es el primero, ¿no? ¿Sí? Y como Marta, la vida que paga agradeciendo esa gracia del Señor tan maravillosa, se necesita el aspecto de una vida que se sacrifique y se dedique gustosamente, como Marta. Más que todo, debido a que nuestra vida revivió por medio de la palabra de Dios, se requiere el aspecto de vivir obedeciendo según la palabra poderosa en medio de la vida de los cristianos salvos, ¿no? Si vivimos así, de esa manera, como María, que preparó previamente la sepultura de Jesús, comprendiendo el significado verdadero de Jesús, podemos participar y entregarnos perfectamente al trabajo que a Dios le agrada, ¿no? Debemos recordar que el Señor bendecerá y guiará esta vida para que sea bienaventurada. Esto es el principio muy importante. Cuando se cumplan estos tres aspectos de ellos perfectamente y los mantengamos normalmente, nuestra vida se convertirá en una vida bienaventurada realmente, ¿no? Esta es la promesa de Dios. Y esto será posible cuando la raíz de nuestra fe sea echada bien en la tierra
en medio de la iglesia. Esto también muy importante. En la iglesia, en la comunión de los cristianos. Todo posible esto. Por lo tanto, primeramente, debemos colaborar y participar en la comunión de la iglesia para que la vida de morar en el Señor se cumpla perfectamente. Hoy aprendimos el tema muy importante a través de 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. No se olviden estas enseñanzas guardando nuestros corazones y vamos a vivir más fuertemente, dignamente, adecuadamente para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios con tu gran amor y con tu gran gracia. Gracias por darnos tus enseñanzas muy importantes a través de la palabra de hoy. Deseamos vivir más adecuadamente para tu gloria y tu evangelio. En el fin de julio habrá el seminario de la Biblia por niños y por los adultos ambos. Guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar el evangelio y reciban la salvación. Y protege, guía y ayuda a los amados hermanos en este riesgo del coronavirus para que puedan vivir más fuertemente y sanamente para tu gloria, para tu evangelio. Deseamos que el evangelio sea nuestro mayor propósito de la vida. Así que utiliza esa vida para tu buena voluntad preciosamente. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.